Hola, bienvenidos a su programa Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Ahora pasaremos a escuchar una alabanza. ¿Qué será de mí si no te siento? ¿Qué será de mí si no me tocas? ¿Qué será de mí si tú no estás aquí, Señor, Señor? ¿Qué será de mí si no te siento? ¿Qué será de mí si no me tocas? ¿Qué será de mí si tú no estás aquí, Señor, Señor? Llena mi vida, toca mi alma, llena mi ser, toca mi corazón, saca de mí esta tristeza que me aleja de ti, Señor, y de tu santa presencia. Te amaré a ti día tras día. Te amaré, Señor, por tu presencia, que sin ella no podría yo vivir. Señor, Señor, llena mi vida, toca mi alma, llena mi ser, toca mi corazón, saca de mí esta tristeza que me aleja de ti, Señor, y de tu santa presencia. Llena mi vida, toca mi alma, llena mi ser, toca mi corazón, saca de mí esta tristeza que me aleja de ti, Señor, y de tu santa presencia. Hemos llegado a la instancia de escuchar lo que Dios nos tiene preparado a través de su mensaje. Escuchemos atentamente. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar nuevamente y encontrarnos con ustedes aquí frente a la palabra del Señor. Y espero que sea de bendición tanto para ustedes como para mí el día de hoy, el tema que tenemos para compartir. El tema es la enfermedad. Y la base bíblica la tomaremos del libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Leeremos la primera frase de este versículo. Y dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. ¿Qué? Nos preguntamos. ¿Un hombre de Dios, un gran hombre de Dios enfermo? Y además murió de esta enfermedad. ¿Cómo es que sanó a otros, levantó de la muerte a otros y su fe no alcanzó para que él también fuese sano? Esta y muchas preguntas son las que muchas veces nos hacemos cuando la enfermedad ataca a hombres y a mujeres de Dios. Sí, Eliseo estaba enfermo. Incluso hombres de fe, incluso hombres de fe no son inmunes a la enfermedad. Y este gran hombre se enfermó.
se enfermó y murió de esta enfermedad, nos dice la palabra del Señor. Este hombre se enfermó tal cual como tantos otros a quien él sanó también por el poder y la autoridad de Dios. Aunque Dios usó a Eliseo en muchas ocasiones para sanar a otros enfermos, a otras personas, Dios designó que esta enfermedad iba a ser el medio con el cual él llevara a Eliseo hasta su presencia, o se lo llevara de este mundo. Dios no tiene una sola forma de actuar con respecto a esta manera. Y amados hermanos, amigos y persona que me está escuchando en este día, es un error creer que todos los hombres o mujeres consagrados mueren en el sueño o de una manera en que no hay dolor o indicios de enfermedad. El profeta Eliseo junto con Elías son los profetas más poderosos del Antiguo Testamento en el Señor. Por medio de Eliseo el Señor hizo grandes milagros y prodigios, y uno de ellos fue resucitar a un niño, al hijo de la Sunamita. Por eso en la vida y en la enfermedad de Eliseo es que vamos hoy día a analizar un poquito y sobre todo lo que tiene que ver con la enfermedad. En primer lugar, nadie está exento de sufrir enfermedades en este mundo. En ocasiones estas enfermedades están en la voluntad de Dios sanarlas o no. En otras ocasiones, Dios no las sana simplemente. Y cualquiera sea la voluntad de Dios con respecto a esto, en sanar o quitar o dejar la enfermedad, nosotros debemos aprender a enfrentar la enfermedad y a vivir con la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo enfrentamos la enfermedad? ¿Cómo enfrentamos la enfermedad como hijos de Dios? Número 1, con esperanza. Pues nuestro Dios es sanador y ha demostrado que se compadece de los enfermos. Uno de los títulos de nuestro Dios es Jehová Rafa. ¿Qué significa Jehová sanador? En los evangelios podemos ver a nuestro Señor Jesucristo que Él se compadeció de los enfermos y en muchas ocasiones los sanaba. Y los sanaba cualquiera fuera su enfermedad. Y no solo eso, sino que los sanaba y les salvaba también. Les perdonaba sus pecados. Una de las funciones de la iglesia en este mundo no es solo predicar la salvación, sino también el poder sanador de nuestro Dios. Podemos ver en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo siempre que sanaba a una persona, también le ofrecía y le daba la salvación. ¿De qué otra manera podemos enfrentar la enfermedad? Con una actitud positiva, motivada, por cierto, por nuestra fe en Dios. Según los psicólogos, hay 3 actitudes o reacciones que los pacientes con enfermedades o que son diagnosticadas con algunas enfermedades terminales, crónicas o muy graves, son la depresión. Por tener este tipo de enfermedad, se siente que la vida nunca más va a ser como había sido hasta ese momento. Otra actitud también es, ¿cómo decirlo?, acusatoria, de alguna manera, porque nos parece injusto que tengamos que sufrir enfermedades catastróficas, enfermedades graves, nosotros o alguien de nuestro entorno a quien nosotros amamos. Y culpamos también a Dios y le preguntamos siempre, ¿por qué a nosotros? ¿Qué hice yo? En otro caso también la actitud es de negativismo. ¿Ya? La gente se asusta de alguna manera, cree que se va a poner muy enfermo con el tiempo y que va a sufrir a causa de esta enfermedad y esto le baja el ánimo y son pesimistas, por decirlo de alguna manera,
con respecto a la enfermedad. Proverbios 18:14 nos dice que el ánimo del hombre soportará la enfermedad. La palabra de Dios tiene argumento para cada una de las cosas o situaciones en las que nosotros nos enfrentamos. Algunos expertos médicos, psicólogos, afirman que una disposición optimista con respecto a la enfermedad mejora los índices de supervivencia de los pacientes. Una actitud positiva solo puede venir de una relación con Dios, de nuestra fe en Él. Job 19:25 dice lo siguiente, yo creo que usted lo conoce. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Si podemos confiar que Dios vive y que, si bien esta se puede aplicar también como una declaración futurista de Jesús cuando se levantó de la tumba, también es una palabra para nosotros de ánimo. Si Él vive, nosotros vivimos. Una actitud positiva viene de reconocer el poder y las maravillas de nuestro Dios. El Salmo 77 dice, versículo 7 dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las palabras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Esta actitud de reconocer el poder de Dios en todas las cosas hace también en nosotros aflorar esa actitud positiva para enfrentar cualquiera sea la enfermedad que esté en nosotros o en alguien a quien amamos. También como una tercera actitud podemos decirlo, debemos aprovechar la ciencia médica, pero siempre colocando a Dios o reconociendo que todo depende de Él primeramente. En el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 16, está la historia, o levemente, de un rey que se llamaba Asa, que él dice que se enfermó gravemente de los pies. Aquí lo tengo también, dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Aquí también tenemos un ejemplo de lo que no se debe hacer. Si bien la ciencia, y esto es lo que vamos a tomar en este punto, si bien la ciencia médica es dada por Dios y debemos aprovecharla nosotros también para nuestro beneficio, siempre tiene que ir de la mano con que nuestra primera fe, nuestra primera confianza sea en Dios. El problema o el error de Asa en este caso no fue buscar a los médicos, sino que buscar solamente la medicina o los médicos terrenales. Es decir, confió más en la ciencia que en Dios. Tenemos que reconocer que Dios tiene el dominio también sobre la ciencia. En Proverbios 22:12 dice, los ojos de Jehová velan por la ciencia. Él vela para que la ciencia sea de beneficio para nosotros, sus hijos, para todo ser humano. Pero tenemos que comprender, sí, que la última palabra quizás suena cliché y muy repetitiva, pero la última palabra siempre la tiene el Señor. La primera y la última palabra. En el caso de Ezequías, segunda de Reyes 20, dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, note bien lo que hizo en primer lugar. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón,
y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Dijo Isaías, tomad masa de higo, y tomándolo, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Note la línea de tiempo en todo esto que leímos. ¿Qué fue lo que primero que hizo Ezequías cuando el profeta le dijo que iba a morir y que estaba enfermo y que iba a morir? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Corrió a marcar el número de urgencia o corrió a llamar a los médicos? Lo primero que dice que se volvió hacia la pared. Esta es una historia muy conocida y que usted, por cierto, debe saberla también de memoria, quienes somos parte de este pueblo. Sino que se dio vuelta y oró, se humilló ante Dios en primer lugar. Y después viene lo que estamos viendo ahora, la ciencia, la sabiduría del hombre, o que Dios le dio al hombre para buscar sanidad y buscar ayuda para nuestras enfermedades. Y al final le dice que tome una masa de higo y la ponga en la llaga, y esta sanó. Se da cuenta que en el caso de en estos dos ejemplos vemos los dos lados opuestos con respecto a la enfermedad. El uno acudió solamente a los médicos terrenales, a sus médicos, y solamente en ellos confió. ¿Y qué pasó? Murió de la enfermedad. En el caso de Ezequías, acudió a Dios en primer lugar y después usó la ciencia para sanar aquella herida, aquella llaga que él tenía y que le iba a causar la muerte. Se da cuenta que en este caso, estos ejemplos nos enseñan que nuestra primera confianza debe estar en Dios. Ezequías sanó, pero no fue por la palabra de Isaías ni por la masa de los higos, sino porque buscó a Dios primero. La enfermedad muchas veces, en la enfermedad muchas veces confiamos en la ciencia médica y en el dinero que tenemos para pagar tratamientos médicos, etcétera, etcétera. Pero aunque la ciencia y el dinero son elementos que hacen la diferencia muchas veces con respecto a las enfermedades, hay algo que es mucho mejor, la sabiduría. Y la sabiduría es buscar a Dios primeramente. Así que en su enfermedad, en mi enfermedad, yo primero debo postrarme delante de Dios. Y luego usar lo que Dios nos entregó para nuestro propio beneficio, la ciencia. A pesar de que las personas digan, nosotros debemos confiar en nuestro Dios hasta el final. Tenemos un ejemplo un poco quizás dramático, podríamos decirlo de alguna manera, que es el caso de David. Cuando Dios por el profeta o cuando Dios declaró que su hijo iba a morir, David dice que hizo luto, se colocó en ayuno, en cenizas, y clamó a Dios durante toda la enfermedad de su hijo, o durante todo el tiempo en que su hijo quizás estuvo enfermo o agonizando. No, la Biblia no especifica lo que le pasó a ese niño, pero Dios había decretado que ese niño iba a morir. Y antes que muriera, David dice que, y aún sabiendo David que el niño iba a morir, se humilló delante de Dios y clamó a Dios e hizo ayuno para que Dios tuviera misericordia de este niño. A pesar de lo que Dios dijo, él no dejó de clamar por la vida de su hijo. Ayunó, se acostó en tierra y en señal de humillación y de clamor. Y a pesar de que su hijo murió, como Dios lo había dicho,
David nos da un ejemplo, y yo creo que por eso es que está esto en la palabra de Dios, un ejemplo de fe, de esperanza, de luchar hasta el final. En el momento en que el niño murió, David dice que dejó su luto, dejó su humillación, y se lavó, volvió a comer su ayuno, volvió a comer y aceptó la voluntad de Dios. Entonces, con todo esto que hemos analizado el día de hoy, estos ejemplos que hemos visto, debemos tener algo claro, mis hermanos, y este es a lo que quiero llegar con todo esto que hemos leído, que hemos visto en este día, que la enfermedad, esto es lo que tenemos que tener claro, que la enfermedad es parte de nuestra vida. Padezcamos más o menos que otros, nos enfermemos o no, esto no es indicativo de que Dios nos ame más o nos ame menos. No quiere decir que el que no se enferma es porque Dios lo ama más, y que el que se enferma a lo mejor es porque Dios lo ama menos. En ningún caso, mis hermanos, porque si no, ¿cómo explicamos que Eliseo haya enfermado y haya muerto de esta enfermedad? ¿Cómo explicamos que un hijo de David, de David, estamos hablando del rey David, del hombre, quien su corazón era conforme al de Dios? ¿Cómo podemos explicar entonces que estos personajes hayan muerto de una enfermedad? No tiene que ver con que Dios ame más o ame menos al enfermo o al no enfermo. Hoy con el tema del COVID estamos en una situación muy parecida y vemos y escuchamos muchas afirmaciones, como por ejemplo que los hijos de Dios no deben enfermarse. Los hijos de Dios no pueden enfermarse de esta enfermedad porque eso sería indicativo de una falta de fe o de alejarse de Dios. Eso se escuchó mucho al principio de esta pandemia y aún ahora hay gente que todavía le tiene cierta resquemor o no sé cómo decirlo con respecto a contagiarse de este virus. Hay algunos que también se contagiaron y lo ocultaron pensando que se iban a ver como personas falta de fe. Y esto solo porque ellos mismos, a lo mejor en algún punto, juzgaron a quienes se contagiaron. En fin, mis hermanos, pueden haber muchas y variadas situaciones con respecto a esto. Pero lo que ustedes y yo debemos tener claro es que tanto lo bueno como lo malo viene de Dios. Y eso lo podemos corroborar en Job capítulo 2 cuando dice que ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Que el Señor nos bendiga. Nosotros a veces, e insisto con esto, mis hermanos, y creo que lo he dicho en varias ocasiones, a Dios se le ama no por lo que pueda darnos u ofrecernos en esta vida. Todo eso es parte de las añadiduras, sino que a Dios se le ama por lo que es. Lo más importante, lo más valioso, lo más grande, Él ya lo dio en el madero. Lo demás, salud, riqueza, fama, es secundario. Él lo da a quien quiere y no por eso es malo o bueno, o no por eso es injusto. Para finalizar, o antes de finalizar, quisiera hacer un recuento, por decirlo de alguna manera. La enfermedad no es ajena a los hombres y mujeres de Dios. Eso téngalo claro. Así que si usted está enfermo, jamás dude de que su enfermedad es porque Dios no le ama. Si un familiar suyo o si Dios no responde una oración de sanidad, jamás piense tampoco de que Dios no le escucha, de que Dios no le ama. Solamente es el designio y la voluntad de Dios. Y Él sabe
cómo y por qué hace las cosas. Nosotros debemos siempre, en todo momento, tener una actitud positiva con respecto a la enfermedad. Ya sea que muramos de esta enfermedad, ya sea que Dios nos lo sane de la enfermedad, siempre debe haber una actitud positiva y sobre todo glorificar a Dios. Para finalizar, solo decirles que si usted, mi hermano, mi hermana o persona que está viendo este mensaje, escuchando este mensaje, si está enfermo y está clamando por sanidad a Dios, no deje de clamar, no deje de pedir a Dios, porque a Dios le agrada. Dios es lo que quiere. Es más, como veíamos como podemos ver en los evangelios, era un deleite para el Señor Jesucristo ir por las calles, por donde andaba, Él iba sanando enfermos, libertando enfermos. Entonces es agradable para Dios y es un deleite para Dios sanarle, verle bien, bendecirle. Pero el que no lo haga a veces tiene un propósito. Y por eso usted siempre debe estar confiado en el Señor y esperar en Él. Por cierto, clamar. Así como David hasta último minuto, aún sabiendo que Dios ya le había dicho que ese niño no iba a vivir, aún así siguió clamando y siguió orando por ese niño. Por eso si usted está enfermo y está necesitando de Dios la sanidad, siga clamando. Si aún Dios no le responde, siga clamando. Y siga glorificando a Dios. Si Dios le responde su enfermedad y lo saca de aquel lugar, de aquella enfermedad, ya sea ahora que estamos con este tema del COVID, mis hermanos, y muchos de nuestros hermanos se han contagiado y han estado hospitalizados. En mi mente tengo a varios de mis hermanos que han estado en ese lugar y Dios ha sido con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué unos sí llegaron al hospital y por qué otros a lo mejor no fue tan grave? ¿Acaso Dios amaba más a uno o amaba más a otro? No, mis hermanos. Solamente que hay propósitos que Dios solamente conoce para nuestra vida. Nosotros debemos glorificar a Dios y clamarle a Él. Así que no lo olvide. Si está enfermo, clame a Dios por su enfermedad. Y no piense que esta enfermedad, cualquiera que sea la que haya en usted, ya sea terminal, crónica, grave, sencilla, no es indicio, no es señal de que Dios haya dejado de amarle o que Dios no le ame. Por el contrario, Dios ahí en la enfermedad va a estar. Y como Job decía, ¿recibiremos solo lo bueno de Dios? También vamos a recibir muchas veces lo malo, pero no porque Dios no nos ame. Y así como el mismo Job decía, que sé y tenemos la confianza de que nuestro Redentor vive y que con Él viviremos nosotros también. Mis hermanos, les aliento a seguir adelante, les aliento a seguir confiando en el Señor, a seguir clamando al Señor y si aún Dios no responde, seguir confiando en Él. Que el Señor les bendiga. Se acerca a Jesús meditando. Es tanta la pena que lleva por su enfermedad. He oído que sanas a muchos sin nada cobrarles. He oído que haces el bien donde quiera que vas. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria.
Si quieres, Señor, límpiame. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. De pronto un poder extraño recorre su cuerpo. No sabe otra cosa que hacer, más se pone a llorar. Sus manos que ayer eran sucias, ahora son blancas. Limpiadas han sido por ese poder celestial. Por eso, mi hermano, si ahora te encuentras enfermo, ten fe, mi Cristo está aquí, Él te quiere sanar. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Los invito a suscribirse a nuestro canal y a compartir los videos. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga.